Hay páginas de la Biblia que, al leerlas, nos obligan a detener la respiración, no porque sean bonitas o cómodas, sino porque parecen venir de un lugar distinto, voces, imágenes y sucesos que no encajan con lo que esperaríamos en un relato histórico corriente. Son textos que nos empujan hacia lo inexplicable y, sin embargo, forman parte de la misma escritura que nos habla de la gracia y la redención. Hoy descenderemos juntos a 15 de esos pasajes. Los desenterramos con respeto, los miramos de frente y les pedimos que transformen nuestra fe. Antes de empezar, conviene aclarar cómo vamos a acercarnos a estos textos. No venimos a convertir misterio en espectáculo, ni a forzar respuestas que la propia Escritura no da. Habrá pasajes en los que los eruditos ofrecen hipótesis divergentes. Los mencionaremos cuando sea necesario. En otros, nos limitaremos a señalar lo que el texto afirma, sabiendo que admitir límites es una forma de fidelidad. No busco impresionarte con fórmulas sensacionales. Mi propósito es que lo extraño te lleve más cerca de lo que no controlamos, no a desconfiar de la palabra. Si al menos uno de estos relatos despierta en ti asombro, escribe una palabra en los comentarios que sintetice esa reacción. Asombro, reverencia, temor, consuelo. Me interesa ver cómo responde tu corazón mientras recorremos estas páginas antiguas. 1. Urim y Tumim. 1 Samuel 23, 6, 9, 12. Imagina una tienda de campaña al amanecer. El fuego apenas humea y un hombre cansado se inclina ante un sacerdote. Entre sus manos hay un pectoral, algo más que tela y piedras, un instrumento vinculado a la consulta de Dios en medio de la incertidumbre. Esa escena nos trae a David, perseguido por Saúl, que busca la voluntad divina por medio del sacerdote Abiatar y del pectoral con Urim y Tumim. 1 Samuel 23, 6. 1 Samuel 23, 9, 12. El relato es sencillo en su estructura. David consulta, la respuesta viene, David actúa con información que percibe como originada en el Señor. Pero lo extraño no es solo la situación política, sino ese mecanismo de consulta. ¿Qué eran exactamente Urim y Tumim? La Biblia los menciona en varios pasajes, Éxodo, Levítico, Números y en los libros históricos, asociados al pectoral del sumo sacerdote, pero no ofrece un manual técnico. Algunos eruditos imaginan piedras que funcionaban como sortijas para revelar sí-no. Otros sugieren alguna forma oracular basada en la tradición sacerdotal. Lo cierto es que el texto presenta ese medio como un canal autorizado para conocer la voluntad divina en momentos críticos, y así se entiende en el relato. David no improvisa, acude al medio sagrado. Devocionalmente, este pasaje desafía dos tentaciones opuestas. La primera es la de despreciar los medios antiguos de discernimiento como reliquias inútiles. La segunda es convertirlos en fórmulas mágicas que funcionan por sí mismas. La lección pastoral es otra. Dios, soberano, a veces se comunica mediante ritos, objetos o líderes. Lo decisivo no es el objeto, sino la fe reverente y la sumisión al Señor cuando la respuesta llega. Hoy no tenemos Urim y Tumim ante nosotros, pero sí canales de sabiduría, la Escritura, la comunidad fiel, la oración. La pregunta para nosotros es esta: ¿buscamos a Dios con humildad cuando la vida nos exige decisiones o solo esperamos garantías? 2. El juramento de Saúl y el caso de Jonatán. 1 Samuel 14, 24, 45. Imagina un ejército hambriento en el calor de la batalla. Las espadas descansan, el pueblo tiembla por una prohibición que surge del rey. Quien coma antes del anochecer será maldito. Ahora imagina al hijo del rey, Jonatán, ajeno a la prohibición, mordiendo del pan, y el conflicto que sigue entre ley de palabra y necesidad humana. 1 Samuel 14, 24, 45. Saúl, temeroso de perder control,
o de verificar una traición, impone un juramento precipitadamente. Jonatán, que actuó sin saber la orden, queda en el centro del dilema. Cuando la calma vuelve, el pueblo está exhausto. Se acusa a Jonatán de haber quebrantado un mandato que casi provoca una tragedia mayor. El texto subraya la peligrosidad de las promesas precipitadas y cómo la precipitación del líder casi cuesta la vida de un hombre justo. Esta historia nos lleva a dos reflexiones. Una ética. Las palabras del que manda tienen peso. Los juramentos mal pensados pueden destruir lo que intentan proteger. Otra pastoral. La misericordia a menudo debe prevalecer sobre la letra de un edicto impuesto en la presión del momento. Los comentaristas recuerdan que la legislación israelita valoraba los juramentos, pero también colocaba límites para preservar la justicia. En nuestro tiempo, cuando las palabras vuelan por las redes y los líderes proclaman compromisos sin considerar consecuencias, la advertencia es vigente. Hablar con ligereza puede hacer daño. La invitación para cada oyente es examinar el uso de la lengua y de los compromisos públicos bajo la luz de la prudencia y la compasión. 3. Balaam y la asna que habla. Números 22, 21, 35. Pocos episodios bíblicos despiertan tanta mezcla de asombro y sonrisa inquisitiva como el viaje de Balaam con su asna. El profeta Balaam recibe la orden de ir a maldecir a Israel. Un ángel del Señor se interpone en el camino y la asna se detiene. Balaam, enfurecido, golpea al animal hasta que, de manera sorprendente, la asna le responde con voz humana, y Balaam replicará con más discurso racional del que la escena sugiere. Números 22, 21, 35. Leamos la escena sin banalizar. En el relato, Dios abre la boca del animal para exponer la ceguera del profeta. La respuesta animal funciona como parábola viviente. La sátira alcanza al que debía ser oído por Dios. Los comentaristas apuntan que el relato pertenece a una tradición antigua que combina ironía y juicio. El instrumento humilde, una asna, señaló al hombre supuestamente sabio que no veía lo esencial. Algunos lectores lo clasifican como una perícopa sapiencial, con elementos folclóricos. Otros lo ven como un juicio real sobre el mensajero que usó su oficio para fines equivocados. La aplicación es directa y mordaz. Cuidado con la prepotencia espiritual. Dios puede usar lo bajo para humillar lo alto. El que cree doblar la voluntad divina con su prestigio puede descubrir que lo que le falta es discernimiento. Para nosotros, la historia invita a una confidencia humilde con la palabra y a escuchar al Señor incluso cuando la corrección venga desde fuentes inesperadas. También nos alerta sobre el peligro de creernos imprescindibles en las manos de Dios. 4. La mano que escribe en la pared. Daniel 5. Imagina un salón de banquete atestado, vasos de oro profanados y un rey que celebra su poder mientras se burlan de lo sagrado. En medio del festín, una mano aparece y escribe en la pared palabras que nadie puede interpretar. Belsasar, el rey, palidece. El pronóstico no tarda en cumplirse. Daniel 5. El episodio se despliega como una escena dramática. La escritura aparece, los sabios fallan, y Daniel, hombre de fe y discernimiento, explica la sentencia. La fórmula mene mene tekel uparsin transmite un juicio directo. Los días de realeza contados, el rey pesado y hallado falto, el reino dividido. Es un texto que mezcla juicio teológico con metáfora judicial. Los expertos señalan que, en su contexto, la narrativa busca resaltar la soberanía de Dios sobre los imperios, recordando que la claridad moral exige responsabilidad ante lo sagrado. Más allá del drama, hay una enseñanza pastoral. La irreverencia no queda sin consecuencias.
La historia no es un juego de terror ritual, sino una llamada radical a respetar aquello que Dios considera santo. En la vida congregacional, esto se traduce en coherencia entre fe y prácticas. No basta la apariencia de culto si la vida profana lo que el Señor honra. También para el individuo, la advertencia es personal. La soberbia frente a Dios puede llevar a una caída pública que, además de ser humillante, revela una pérdida de juicio moral. 5. Prohibición de cocinar cabrito con la leche de su madre. Éxodo 23:19. Éxodo 34:26. Deuteronomio 14:21. La frase aparece en textos legales salpicando la ley. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. A simple vista, parece una regla dietética extraña, casi caprichosa. Pero si la leemos con cuidado y en su contexto, Éxodo y pacto, revela capas de sentido ritual, ético y simbólico. Éxodo 23:19, Éxodo 34:26, Deuteronomio 14:21. En la antigüedad, muchas prescripciones alimentarias cumplían funciones más amplias que impedir el consumo de ciertos alimentos. Marcaban identidad, separaban prácticas paganas, sostenían sensibilidades éticas. Algunos comentaristas ven en esta prohibición una medida para evitar mezclas que insensibilizaban el acto de matar y comer a los animales. Otros detectan una distancia frente a prácticas idólatras de fertilidad que unían lo materno con lo alimentario en ritos extraños. Lo cierto es que la ley señala la importancia de mantener límites que recuerden la sacralidad de la vida y el respeto hacia los procesos naturales. La aplicación hoy no consiste en repetir literalmente cada mandato ceremonial, sino en captar la intención pastoral. Dios cuida de pequeñas distinciones que preservan la dignidad y la memoria. Para comunidades que buscan vivir según la Escritura, el llamado es a preguntarnos qué prácticas mantienen nuestra sensibilidad hacia lo sagrado y cuáles la embotan. Además, estas leyes nos recuerdan que la obediencia incluye detalles cotidianos y que lo cotidiano puede convertirse en práctica de adoración cuando se vive con reverencia. 6. Moisés viendo la espalda de Dios. Éxodo 33:18-23. Pensemos en la escena. Moisés, tras pedir ver la gloria divina, recibe una respuesta inesperada. Dios le permite contemplar no su rostro, sino su espalda, una presencia velada que revela sin imponer. La teofanía es solapada, limitada, y la narración se cuida de marcar que el humano no puede ver la totalidad divina y seguir con vida. Éxodo 33:18-23. Aquí lo extraño es teológico y profundamente reverente. No estamos ante una descripción anatómica, sino ante una expresión que subraya la trascendencia de Dios. Se revela, pero a su modo, y hasta donde el humano puede soportar. La figura de ver la espalda ha sido interpretada por comentaristas como una forma literaria de decir que Dios muestra su gloria de manera parcial y protegida. La narrativa evita antropomorfismos que llevan a confusiones, reconoce límites y al mismo tiempo celebra que hay comunicación posible. Esta perícopa nos enseña una humildad fundamental. Nuestra experiencia de Dios será siempre parcial, y eso no es una falla, sino una condición de la relación. La fe no pretende agotar lo divino, sino vivir en la tensión entre conocer y adorar al que supera nuestro entendimiento. Para la espiritualidad cotidiana, esto libera de la necesidad de experiencias totales y nos orienta a adorar en lo que la palabra revela y en lo que la gracia permite. 7. Jesús escribiendo en la arena ante la mujer acusada. Juan 8:1-11. La escena se abre con una acusación pública. Una mujer sorprendida en adulterio es arrastrada ante Jesús por los escribas y fariseos que buscan probarlo.
La pregunta lanzada busca atrapar a Jesús entre la ley mosaica y la misericordia. Él responde: quien no tiene pecado, que arroje la primera piedra, y luego baja la cabeza y escribe en la arena. Lo que escribe no lo registra el Evangelio. Lo que sí registra es el gesto y la palabra final: vete y no peques más. Juan 8:1-11. Ese gesto de escribir en la arena ha alimentado siglos de especulación. Algunos ven un acto simbólico que pone en relieve la lista de pecados de los acusadores. Otros que Jesús escribe la ley con la que ellos quieren condenar, pero que él interpreta a la luz de la gracia. Lo que no podemos asegurar con certeza es el contenido de la Escritura. El texto no lo declara. En consecuencia, toda reconstrucción entra en el terreno de la hipótesis. Lo que sí afirma el Evangelio es el movimiento: confrontación pública, silencio intencional de Jesús, exposición de la hipocresía y una misericordia que llama a la conversión. La lección para nosotros es una conjunción de justicia y gracia. Jesús no niega la norma moral, pero tampoco permite la ejecución sumaria que olvida la necesidad de arrepentimiento y restauración. ¿Qué hacemos hoy con la corrección pública que no tiene como fin la restauración? ¿Cómo equilibramos verdad y compasión? El texto nos desafía a ser comunidad que disciplina con ternura, que no destruye al pecador en nombre de la moral, sino que lo restaura hacia la santidad. 8. Jesús maldiciendo la higuera. Mateo 21, 18, 22, Marcos 11, 12, 14, 20, 21. Es un gesto que ha provocado desconcierto. Jesús, que en otros pasajes habla de cultivar paciencia y compasión, se acerca a una higuera, espera fruto y al no encontrarlo, la maldice. Al día siguiente, la higuera está seca hasta las raíces. Mateo 21, 18, 22, Marcos 11, 12, 14, 20, 21. ¿Qué significa este acto que parece tan severo? Los evangelios que relatan la escena lo sitúan en el contexto de su entrada triunfal a Jerusalén y de la purificación del templo. Muchos intérpretes sostienen que la higuera funciona como símbolo del pueblo o de Israel en su forma ritual, apariencia externa de religiosidad sin fruto interior. En otras palabras, el gesto es una parábola en acción. Los árboles que parecen saludables pero no producen fruto serán juzgados. Otros apuntan a una lección sobre la autoridad en la oración. Jesús vincula la fe activa con la posibilidad de obrar conformemente a la voluntad de Dios. Ninguna de estas lecturas debe reducirse a una venganza caprichosa contra la botánica. En lo pastoral, el episodio nos confronta con la exigencia del fruto. No se trata de una mística de rendimiento que contabiliza para el éxito, sino de una llamada a la autenticidad. La religión que no transforma la vida carece de raíz. La advertencia es clara para líderes y creyentes. Cuidado con la fachada, porque Dios busca corazones rendidos que produzcan fruto. Si nuestra iglesia o nuestra vida personal se parecen a la higuera linda y vacía, es hora de examinar si vivimos de apariencia o de realidad espiritual. Al llegar hasta aquí, sentimos cómo la Escritura despliega capas y más capas de misterio. Algunos relatos nos confrontan con lo extraño en lo litúrgico, otros con lo inesperado en lo moral, otros todavía con lo sobrenatural que desestabiliza nuestras categorías. Nos hemos quedado con preguntas. ¿Qué revelan estos episodios sobre la manera en que Dios obra entre la historia y el símbolo? ¿Cómo responden los creyentes cuando lo inesperado irrumpe en la vida normal? Mañana nos adentraremos en pasajes que suben aún más la intensidad imaginal. Veremos sacerdotes sin genealogía que apuntan a un sacerdocio mayor, criaturas que desafían la imaginación humana, y visiones proféticas donde ruedas con ojos y querubines nos obligan a repensar la presencia de Dios en el cosmos. Antes de eso, te invito a quedarte con estas escenas y a dejar que el misterio haga su trabajo en tu interior. 9. Melquisedec,
Génesis 14, Hebreos 7. Imaginen la escena. Después de una victoria inesperada en el valle, un hombre misterioso aparece sin genealogía conocida, ofreciendo pan y vino y bendiciendo al vencedor. Ese hombre es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, 18-20. En medio de relatos de reyes y batallas, surge una figura que no encaja en la matriz habitual de linaje y derechos. No se dice de quién desciende, no se registra su nacimiento ni su muerte en la pequeña perícopa que lo presenta. La extrañeza de Melquisedec creció en la tradición judía y en el Nuevo Testamento. En Hebreos 7, el autor cristiano lee a Melquisedec como una figura que prefigura el sacerdocio eterno de Jesús. Ahí se hace una interpretación tipológica. Melquisedec aparece como tipo de un sacerdocio que no depende de la genealogía levítica. Es importante decirlo con claridad. La Biblia misma no detalla la ontología de Melquisedec. Lo que sí hace Hebreos es usar su misterio para explicar el significado del sacerdocio de Cristo, y lo presenta como argumento teológico, no como una biografía completa. Hebreos 7, 1, 10. ¿Qué hace este pasaje tan extraño? Es la tensión entre la historia concreta y la simbología teológica. Un encuentro breve, pan, vino, bendición, se transforma en puerta teológica. La historia de Israel y su sacerdocio recibe una figura que no puede reducirse a un simple episodio político. Para la vida cristiana, esto es una invitación a mirar más allá de las etiquetas. Dios no siempre actúa según nuestras categorías de linaje, títulos o legitimidad humana. A menudo inaugura su obra en quien no figura en nuestros listados. Desde la pastoral, la lección es humilde y liberadora, no reducir el ministerio al currículum vitae, ni medir la gracia por la procedencia social. Cuando la comunidad necesita un sacerdote, un guía o una voz de consuelo, la soberanía divina puede escoger caminos inesperados para manifestar su presencia. 10. Jonás y el gran pez. Jonás 1:2. Visualicen el mar embravecido, un hombre que huye de la orden del Señor y una tripulación temblorosa que arroja su carga al viento. Jonás intenta escapar de Dios hacia Tarsis, y la tormenta lo expulsa al agua. Un gran pez se lo traga, y en las entrañas del animal surge una oración de arrepentimiento que termina en salvación y una nueva misión. Jonás 1:2. Literalidad o alegoría. Los lectores y los eruditos difieren. Algunos sostienen la lectura literal. Dios, que gobierna la creación, ordena a una criatura marina insólita que cumpla un propósito redentor. Otros interpretan el libro como didáctico y sarcástico en su tono, una comedia profética que ilustra la gracia universal de Dios frente al nacionalismo cerrado de Israel. En cualquier caso, la narración presenta una imagen potente. El ser humano, aun en su intento de fuga, está bajo la soberanía divina. Y Dios usa incluso lo extraordinario para provocar arrepentimiento y reorientar la misión. Pastoralmente, Jonás nos confronta con dos verdades inquietantes: la resistencia humana y la amplitud de la misericordia divina. Jonás huye por rabia o orgullo. Dios persiste en llamar a la misión. La escena en el vientre del pez es una imagen de la oscuridad donde se reescucha la voz divina y donde la oración sincera abre la puerta a un nuevo comienzo. Para nosotros hoy, el relato pregunta: ¿de qué huimos cuando desobedecemos a Dios? Nos imaginamos que podemos escapar de su mirada. Y si nos encontramos en el vientre de una situación límite, culpa, pérdida, aislamiento, la Escritura nos recuerda que ahí puede nacer una plegaria que cambia el destino. 11. El carro de fuego de Elías. 1 Reyes 2:1-12.
El monte transmite piedras, viento y una despedida que corta la respiración. Elías, profeta de fuego, no muere en la tierra como los demás. Sube al cielo en un torbellino, y ante los ojos de su compañero Elisha aparece un carro de fuego y caballos de fuego que lo elevan. 2 Reyes 2:11. La escena se siente sacada de otra esfera. No es sólo la desaparición de un hombre, sino la manifestación de la gloria que rescata y acompaña a sus siervos. Los comentaristas han visto en este acontecimiento una exaltación profética que recalca el poder divino sobre la muerte y la historia. No se trata de un truco literario para embellecer un final. El texto enfatiza la continuidad de la misión, pues Elisha hereda el manto y la capacidad profética. La teología detrás de la escena habla de una acción directa de Dios en la historia. Los profetas no quedan aislados en el pasado, sino que su ministerio es prolongado por la presencia viva del Señor. Desde la vida práctica, la experiencia de Elías y Elisha nos recuerda que el fin de un líder no es la ruina de la obra de Dios. La sucesión, el manto que pasa de mano en mano, es parte del diseño divino para que la misión continúe. También es una advertencia contra la tentación de idolatrar al mensajero. El énfasis bíblico está en el Señor que acompaña y en la responsabilidad que hereda el que recibe el manto. ¿Cuál es nuestro manto hoy? ¿Qué legado debemos proteger y entregar con fidelidad, sabiendo que Dios puede manifestarse de formas que nos superan? 12. El Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37:1-14. Cierra los ojos y contempla un valle cubierto de huesos secos, un paisaje de muerte que no parece prometer nada. Ezequiel es llevado allí. El Señor le pide profetizar sobre esos huesos y, uno a uno, los tendones, la carne y la piel regresan, y el aliento da vida nuevamente. Ezequiel 37:1-14. La visión es escalofriante y a la vez llena de una esperanza que desborda toda expectativa humana. En el contexto del exilio, el profeta no promete un milagro escapista, anuncia la restauración de la nación, la devolución de esperanza a un pueblo que se sentía muerto. Algunos intérpretes leen la visión en clave nacional política. Dios restaura a su pueblo y trae de vuelta la vida comunitaria. Otros ven dimensiones espirituales más amplias, la obra de Dios sobre lo muerto, la promesa de un espíritu que vivifica lo que parece irremediable. Sea como fuere, no estamos ante una mera alegoría. El texto combina lo profético con la promesa de intervención divina que transforma la impotencia en posibilidad. La pregunta que esta imagen plantea para nosotros es fundamental. ¿En qué valles, rehén de la muerte, necesitamos pronunciar palabra de vida? La pastoral de Ezequiel no nos permite contentarnos con respuestas superficiales. La restauración implica la intervención de Dios, pero también la palabra proclamada en obediencia. ¿Estamos dispuestos a profetizar esperanza donde todo parece seco? La respuesta cristiana es una confianza operativa. La vida que procede del Espíritu tiene poder incluso sobre huesos resecos, y la comunidad creyente está llamada a ser canal de esa palabra vivificadora. 13. La visión de Ezequiel. Seres vivientes, ruedas con ojos, el trono. Ezequiel 1. Ahora llegamos a imágenes que parecen arrancadas de un sueño profético y sin embargo ocupan un lugar alto en la teología bíblica. Ezequiel contempla seres vivientes, con rostros múltiples, y ruedas dentro de ruedas, repletas de ojos, que se mueven con un orden que rompe nuestras categorías habituales. Ezequiel 1:4-28. Sobre ellos se levanta un trono, y sobre el trono la apariencia de la gloria de Jehová. Es sin duda una teofanía. La presencia de Dios se manifiesta rodeada por lo que el profeta intenta describir con los únicos recursos que tiene: símbolos, metáforas, imágenes sensoriales.
Aquí debemos ser extremadamente cautelosos. El texto es visionario y utiliza lenguaje simbólico. No se trata de una descripción mecánica de máquinas celestiales ni de una anatomía divina. Ezequiel escribe bajo una experiencia que desborda la lógica cotidiana, y lo hace con la intención de comunicar la majestad y la movilidad de la presencia divina. Dios no está estático. Su trono se desplaza y su gobierno alcanza todos los rincones. Algunos eruditos señalan paralelos con simbolismos del antiguo cercano Oriente. Otros enfatizan la originalidad profética, la soberanía de YHWH frente a las potestades se muestra en una imaginería que atemoriza y consuela simultáneamente. Devocionalmente, la visión obliga a dos actitudes: reverencia y asombro. Reverencia porque la presencia divina supera nuestra comprensión. Asombro porque Dios se hace presente de maneras creativas que reordenan la historia. La experiencia de Ezequiel nos recuerda que la teología no solo es discurso correcto, sino encuentro que transforma la imaginación. En lo práctico, esto nos lleva a peregrinar con humildad. Nuestras categorías teológicas deben dejar espacio para la maravilla, y nuestra adoración ha de abrirse al misterio en lugar de domesticarlo. ¿Cómo adoramos a un Dios que se presenta en ruedas con ojos? Con respeto que no exige respuestas cerradas, sino confianza que acepta ser cautivada por lo que no se puede apresar. 14. Leviatán, Behemoth y Rehem. Job 40-41, Salmo 74, Salmo 104. La Biblia habla de criaturas que desafían la fantasía humana. Leviatán, bestia marina de potencia incontrolable. Behemoth, criatura terrestre de fuerza colosal. El Rehem, cuyo exacto significado ha sido debatido. Job 40-41, Salmo 74-14, Salmo 104-26. En el diálogo de Dios con Job, Job 38-41, estas criaturas no aparecen como monstruos mitológicos a abatir por un héroe. Aparecen como testimonios de la soberanía de Dios sobre la creación. La voz divina interpela a Job. Puedes domar a estas criaturas, puedes alargar su cordel o abrir su nariz con anilla. La implicación es clara. El orden del mundo está sostenido por el poder de Dios, no por la capacidad humana. Aquí la tensión es entre el asombro cosmológico y la humildad humana. Algunos intérpretes insisten en una lectura literalista. Leviatán y Behemoth eran animales reales, posibles hiperbólicamente descritos o representaciones de animales extintos o exagerados. Otros advierten que el lenguaje puede ser simbólico, personificando fuerzas del caos que solo Dios somete. En cualquiera de las lecturas, el propósito sermoneador es el mismo: mostrar la pequeñez humana frente al diseñador del mundo y desplazar a la criatura hacia la confianza en aquel que gobierna. La aplicación para la Iglesia y la vida personal es doble. Primero, una llamada a la humildad ante la creación. No somos los amos definitivos. Vivimos en un cosmos que mantiene misterios que solo Dios domina. Segundo, un consuelo. Si Dios tiene autoridad sobre lo inconmensurable, también tiene autoridad sobre nuestras angustias. Cuando enfrentamos leviatanes personales, temores profundos, estructuras que nos oprimen, injusticias que parecen invencibles, la Escritura nos asegura que el Señor no es sorprendido por la criatura más feroz. Nuestra respuesta entonces es confiar, orar y obrar con la valentía que brota de esa confianza, sin intentar usurpar el trono que no nos corresponde. 15. La segunda muerte y el lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, 15. Apocalipsis 21, 22. Contexto. Terminamos con la imagen que más fácilmente despierta temor: la segunda muerte, el lago de fuego, el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11, 15. Apocalipsis despliega una imaginería de juicio final,
con rotura de sellos, trompetas y visiones que culminan en la lectura del destino final. Muerte y Hades arrojados al lago de fuego. Aquellos cuyos nombres no aparecen en el libro de la vida experimentan la segunda muerte. En la interpretación hay diversidad y prudencia necesarias. Algunos lectores toman estos textos en sentido literal y escatológico definido. Otros los leen simbólicamente. El lenguaje apocalíptico usa imágenes intensas para afirmar la definitiva derrota del mal y la instauración de la justicia divina. Además, hay debates sobre el milenio, el tiempo del juicio y la naturaleza del castigo. Lo que el texto sí afirma con claridad es que el mal no prevalecerá indefinidamente y que el juicio corresponde a la justicia del Creador. El lago de fuego comunica, con la brutalidad de la imagen, la seriedad de la separación definitiva de Dios. Pastoralmente, es crucial evitar dos extremos: el sensacionalismo que explota el temor para manipular y la trivialización que reduce la escritura a un mero catálogo de metáforas dulcificadas. La lectura equilibrada reconoce que la esperanza apocalíptica es doble: advertencia y consuelo. Advertencia, porque la justicia de Dios es real y nuestras acciones tienen consecuencias. Consuelo, porque la última palabra no la tiene la violencia ni la injusticia, sino la redención que constituye la nueva creación descrita en Apocalipsis 21-22. Por eso la exhortación final de estos capítulos es evangelística y pastoral. Vivan en santidad, esperen con paciencia, proclamen la gracia que salva del juicio y habita en la vida eterna. La pregunta que deja este pasaje para el creyente es urgente. ¿Cómo viven hoy como pueblo que ha sido llamado a evitar la segunda muerte y a abrazar la vida que el Evangelio otorga? Claves para cerrar. Misterio que acerca, no que aleja. A lo largo de estas páginas, del pectoral con Urim y Tumim al trono de la visión de Ezequiel, del asno que habla al gran pez que salva, del sacerdote sin genealogía al lago de fuego, hemos recorrido un paisaje donde lo extraño no es mero adorno literario, sino ventana teológica. ¿Qué hacemos con lo que no entendemos? ¿Qué lugar ocupa el misterio en nuestra devoción cotidiana? Primero, el misterio es un llamado a la humildad. La Escritura no nos ofrece un rompecabezas que debemos completar con especulaciones apresuradas, sino una guía que admite límites. Reconocer que no lo sabemos todo es la condición para una fe madura. La confianza en Dios no depende de haber resuelto cada enigma. Segundo, el misterio es un medio para la adoración. Cuando Ezequiel ve ruedas con ojos, o cuando Daniel interpreta la Escritura en la pared, el resultado es siempre convocar al ser humano a posicionarse ante la santidad. Las imágenes extrañas despiertan la imaginación religiosa y nos obligan a decir, con temor y temblor, «Señor, ¿qué quieres de mí?». Tercero, el misterio impulsa la misión y la ética. Muchas de estas perícopas, la higuera sin fruto, el juramento peligroso de Saúl, la mujer encontrada en adulterio, no existen para saciarnos con curiosidad, existen para moldear vidas, pedir fruto, cuidar la palabra, administrar la misericordia con verdad. La teología que no transforma la conducta es un conocimiento esterilizado, una invitación práctica. Si alguno de estos pasajes ha removido algo en tu interior, te invito a traer esa reacción a la comunidad. Ya te pedí antes que escribieras una palabra en los comentarios. Ahora te propongo una acción concreta. Toma una de estas imágenes y llévala a tu tiempo de oración esta semana. Si la imagen fue la de Ezequiel, ora por renovación donde todo parece seco. Si fue la visión apocalíptica, ora por una vida que refleje la justicia del Señor. Si fue la asna de Balaam o la higuera de Jesús, examina tu corazón. ¿Dónde necesito humillar el orgullo o producir fruto? Antes de despedirnos, un último recordatorio pastoral. Respetar lo extraño
no significa encerrarse en lo misterioso. La reverencia correcta por los textos extraños debe llevarnos a una confianza activa, a la misericordia que restaura, al arrepentimiento que convierte, a la obediencia que produce fruto. El misterio nos acerca a Dios porque nos obliga a depender de Él, no a inventar respuestas que la Escritura no concede. Cierre y llamado final. Estos 15 pasajes, tesoros raros en el gran tesoro de la Escritura, nos han mostrado que la Biblia puede ser a la vez familiar y radicalmente ajena, una palabra que habla directo al corazón y al mismo tiempo nos sitúa ante aquello que supera nuestra comprensión. Que esta doble experiencia nos lleve a confiar más, a orar más sinceramente y a vivir más conforme al Evangelio. Si este recorrido te ha tocado, comparte este video con alguien que ame la Biblia y quiera profundizar en sus misterios. En la descripción encontrarás las referencias completas y recursos para seguir estudiando. Y ahora, a la luz de todo lo visto, recibe una bendición. Que la mirada del Señor te acompañe en tu asombro y te impulse a dar fruto en su reino. Amén.